Este es un recorrido por México. Un viaje a través de algunas de sus historias más desconocidas. Un estado del país. 3 historias. Esto es Lugares Secretos. La bitácora de un México escondido. Continuamos con nuestro viaje por Morelos. El clima no puede ser mejor. De hecho, es el clima el que le da el sobrenombre de la ciudad de la eterna primavera a su capital Cuernavaca. La abundancia de la zona no pasó desapercibida por los conquistadores hace 500 años. Hernán Cortés estableció su hogar en esta ciudad por un largo periodo. Nuestro siguiente punto es la Hacienda de Cortés, ubicada en Jiutepec, Morelos, a unos cuantos kilómetros de Cuernavaca. En el lugar, aún se pueden apreciar los contrastes del paso del tiempo, casi como en ningún otro lugar de la República. Es 1530. Ese año para Cortés fue fundamental porque prácticamente está en peligro su identidad como gobernante legítimo de los territorios conquistados en Nueva España. Así que vuelve a casarse con Juana de Zúñiga, tiene 4 hijas y empiezan a crear en esta hacienda cultivos extraordinarios, sobre todo el de la caña de azúcar. Recordemos que antes de la conquista de México, todos los edulcorantes eran naturales, cera de abeja, miel de magueyes. Pero entonces Cortés importa o trae a México el cultivo de la caña de azúcar, que va a traer 2 cosas fundamentalmente. Un nuevo edulcorante en forma de grano, el azúcar mascabado, por decir uno, pero también va a traer el alcohol. Y como ustedes saben, esa es otra industria riquísima en estas tierras. Pero él siempre estaba buscando más cosas, ¿no? Sí, era una persona con ambición, eso es creo que muy evidente. Y justo no se conformó solo con estas explotaciones, ¿no? También tenía proyectos de exploración marítima en lo que ahora es el Océano Pacífico, que en ese momento se llamaba la Mar del Sur. Entonces él siempre estaba buscando más cosas, ¿no? La hacienda de Cortés también tenía ganadería caballar, criaban caballos. Y sobre todo les importaba mantener esa riqueza en vísperas de reclamar una vez más los terrenos que ellos habían adquirido desde la conquista de México. Recordemos que exactamente donde estaba el Palacio de Moctezuma, Cortés va a semidestruir aquello y va a levantar una primer casa. Es la Casa de Cortés. Hoy en día eso está exactamente enterrado en el área de la Presidencia de la República en Palacio Nacional. Esa fue la primera casa de Cortés. Varias intrigas hacen que Cortés no la ocupe, la va a heredar su hijo, el bastardo que tiene con Malitzin, Martín Cortés, el otro Martín Cortés. Martín Cortés va a rechazar ese predio y se lo va a vender al rey de España, y el rey de España lo va a convertir en el Palacio de Virreyes. Cortés entonces tiene que tener otras residencias, una de ellas aquí en Coyoacán, que actualmente y por alguna extraña razón se llama la Casa de la Malinche. Y es que recordemos que Malinche, aunque es un término que aquí en México ocupamos en femenino, en realidad Malinche es la forma de decirle despectivamente a un extranjero. Y por eso en la actualidad ocupamos esta palabra, malinchista, aquel que se casa con o prefiere la amistad o el trato con extranjeros en vez de sus propios connacionales. Una palabra totalmente ocupada en ese momento para referirse a Cortés y a todo el séquito que lo acompañaba. Así que, después de vivir en Coyoacán, Cortés decide irse hacia Cuernavaca, buscando, como te digo, tener suficiente riqueza para mantener a su familia, que ya para entonces era bastante numerosa y de la cual había demasiados deudos, no todos reconocidos. Pero la hacienda de Cortés va a tener una existencia muy efímera.
Cortés tiene que dejarla porque tiene que viajar a España en busca del reconocimiento legal del rey para poder reclamar todas sus tierras originalmente heredadas. Siempre estaba en constante movimiento, viajando de Cuernavaca al Istmo para vigilar sus intereses marítimos. Pues tenía la casa, tenía lo necesario, ¿no? Sí tenía cosas de calidad, pero quizá no era tan, no sé, un gran palacio que tuviera pues lujos excesivos, si pudiéramos decirlo así, ¿no? Este lugar es simbólico, Xiutepec, Morelos, pero antiguamente se llamaba San Antonio Atlacomulco. Y Atlacomulco es una palabra náhuatl que quiere decir lugar entre pozos, en este caso pozos de agua. Es bien importante este elemento. No se puede vivir en un territorio si no tienes agua suficiente para cualquier actividad. Y máxime, si la principal de Cortés y sus herederos fue la agricultura, necesitaban suficientes manantiales puros. Así que es un lugar paradisíaco y además, presumiblemente me atrevo a decir que fueron los españoles que habitaron en este lugar los que llamaron a Cuernavaca la tierra de la eterna primavera, un lugar privilegiado cerca de la ciudad conquistada, pero lo suficientemente escondido, por decirlo así, entre las cañadas y diferencias geográficas que tiene esa zona para establecer las haciendas. Y justamente por eso la hacienda va a ser un término de la riqueza establecida a partir de los negocios fructíferos o bien llevados a buen término mientras estuvo Cortés ahí. La hacienda de Cortés fue fundada en 1542 y es de las pocas construcciones en todo el país que datan de esos tiempos. En un momento regresamos a conocer más de la historia de este lugar. La hacienda es enorme y además tiene esta construcción muy similar a la que tuvo en su origen el Hospital de Jesús. Eran construcciones reales, para utilizar un adjetivo correcto. Con esto me refiero a que, por ejemplo, en principio sus pilastras pudieron haber sido estípites, muy parecidas a las de las iglesias en el barroco mexicano. Cierto lujo innecesario para un lugar operacional, si lo queremos ver así. Pero a Cortés le gustaba establecer eso a través de la arquitectura en los diferentes lugares en los que vivió. Pongo como ejemplo el famosísimo Palacio de Cortés en Cuernavaca. Nos recordaba mucho la residencia que tuvo en Santo Domingo cuando recién llega a América. Entonces parecía que la arquitectura era su signo de potestad. Es como si a través de lo construido Cortés quisiera indicarnos: aquí vivió, aquí se estableció el conquistador de todo este lugar. Tal vez el adjetivo que estamos buscando o la nominación que estamos buscando es el cacique. Cortés era el cacique de esas tierras, Cortés era el amo y señor de esas tierras, pero los vasallos, los que por idea medieval trabajaban para ahí en esos terrenos, eran además de todo conversos, y con esto quiero ser muy claro. El catolicismo fue fundamental para establecer el poder en la Nueva España y en las tierras aledañas. Recordemos que estas culturas originarias y diversas tenían al politeísmo, a la creencia en muchísimos dioses como pan de cada día. Pero cuando viene alguien a instruirles, sobre todo en la creencia monoteica de un solo Dios y de una sola palabra válida, además en una lengua desconocida e ignota. Por cierto, Cortés sabía latín, fue una de sus grandes enseñanzas seguramente en Salamanca. Así que instruía a la vez que daba órdenes, no solamente era un patrón más, era una persona que sabía que su palabra estaba sustentada, estaba matizada por enseñanzas religiosas. Así que seguramente fue un hombre respetado, no solamente por su porte gallardo, no solamente por su barba pelirroja, no solamente por las creencias sobrenaturales de las que hemos hablado. Él era el emisario de un dios olvidado en México, o al menos que ya no se encontraba entre las poblaciones amerindias. Así que seguramente Cortés fue obedecido, además de por su poder político, además de su riqueza natural, por su don de gentes. Era una persona con la que se podía conversar, era una persona que podía ambivalentemente mostrarse como cruel
o mostrarse como una persona dadivosa. No hablaremos muchísimo, sobre todo por el trato respetuoso que Cortés tuvo frente a ciertos naturales. Recordemos que las familias de nobles indígenas fueron totalmente respetadas, no fueron esclavizadas y supongo que tampoco fueron directamente convertidas al judeocristianismo o al catolicismo. Se les permitió seguir siendo nobles y por eso a Cortés también recibió trato preferencial de las familias indígenas que ya tenían poder y nobleza. Era, por decirlo así, una continuación de ese poder legítimamente establecido desde la religión. Un lugar que tuvo muchísima expectativa, que fue construido además, como ya lo dijimos, en un lugar recurrentemente acuático, acuífero, con mantos, pero que no tuvo la gran trascendencia que hubiéramos esperado de él. Si no me equivoco, hoy en día este lugar más bien pertenece a una importante cadena hotelera y es visitado, eso sí, por muchísimos curiosos que quisieran encontrar las referencias directamente al gran conquistador de México. Pero si quisiéramos encontrarlas, tendríamos que realmente hacer una arqueología que no se puede realizar en estas épocas ahí, y es muy sencillo, porque fue un lugar abandonado, fue un lugar que, aunque pretendía ser un importante ingenio azucarero, no logró establecerse como sí lo hicieron aquellos que estuvieron en la zona de Veracruz, en donde sabemos que sobre todo el cultivo de azúcar fue excelente por el clima y sobre todo porque era una zona recurrentemente utilizada como puerto. La casa, por decir así, de la entrada y salida de embarcaciones que iban a Europa y traían especias, o bien salían de México con grandes riquezas. La otra va a ser el puerto de Acapulco, en Guerrero. Sin embargo, Cuernavaca queda geográficamente en medio de ambas y nunca pudo establecer esa comunicación que lo hubiera posicionado como lo que Cortés anhelaba. El día de hoy la hacienda cuenta con una nueva vida. Es seguramente una de las construcciones más antiguas de la zona y es posiblemente una de las que mejor se mantiene. Pero hay otros edificios de un México mucho más moderno que nos siguen hablando del atractivo de la zona. En Jiutepec también se encuentra el fraccionamiento de Sumilla, una edificación estilo japonés que llama la atención entre las otras construcciones de la zona. Este lugar perteneció a una de las socialites más ricas del mundo. Su nombre era Bárbara Hutton y esta fue su historia. Bárbara Hutton creo que fue una de las mujeres más desdichadas y más ricas del siglo XX. Era un referente, porque precisamente desde cuando tenía 4 años muere su madre, se suicida. Esta mujer también muy infeliz porque descubre que su marido la engaña. Y a partir de ese hecho tan trágico, Bárbara Hutton comienza a vivir una soledad extrema, se va a vivir con los abuelos, millonarios, pues nada menos que el abuelo era un rico magnate dueño de la cadena de tiendas Woolworth. Todo el mundo se acuerda de las tiendas Woolworth. Aquí en México fue las primeras que comenzaron a servir leche malteadas y este concepto de farmacia barra con una barra muy gringo, pues, en donde vendían donas deliciosas, en fin. Bárbara Hutton pues creció sola, infinitamente sola. Su padre ya se había casado otra vez con una mujer muy excéntrica. Su padre la internaba en los colegios. Su problema es que era demasiado rica y nadie se quería juntar con ella. O se burlaban de ella, o en fin, tenía como una especie de estigma, porque pertenecía a un mundo demasiado lujoso, vivía en Nueva York, en la Quinta Avenida, en el Hotel Pierre. Entonces, pues Bárbara Hutton fue eso, se casó muchísimas veces, se casó con Cary Grant, bueno, a mí eso me da mucha ilusión, con este Latin lover Rovirosa, se casó más de 5 veces, en fin, era una mujer que nunca encontró la felicidad, ni mucho menos la paz ni la tranquilidad. Se sentía no querida, decía, si me quieren es por mi dinero, no es por mí. Se sentía desubicada totalmente.
y muy desconfiada. Pensaba que todas aquellas personas que se acercaban a ella era por su dinero. Entonces era terrible, sus maridos de alguna manera aprovecharon todas estas circunstancias y lo más triste de la historia es que Barbara Hutton murió en la miseria. Finales de los 50 viene a México, porque en ese entonces, bueno, la eterna primavera, que era Cuernavaca, que sigue siendo, bueno, por supuesto Cuernavaca, por su clima maravilloso, pues se enamoró del país, se enamoró de la calidez de los mexicanos, de la generosidad, y es cuando compra un terreno extensísimo, invierte muchísimo dinero para lograr pues un hotel, una casa, perdón, porque entonces no era hotel, una casa lo más parecida a estos palacios japoneses. Van a construir un teatro, el Kabuki, pero es la réplica del auténtico teatro Kabuki en Japón, y todo se trae, los materiales, las telas, los acabados, incluso, bueno, el jardín estaba muy inspirado en los jardines orientales. Y ella lo que quería era lograr este ambiente muy diferente del American Way of Life o del glamour norteamericano. Ella quería, incluso hay una cierta austeridad, curiosamente en el estilo japonés es más austero que el rococó o el Luis XVI francés, ¿no? Así es que ella se da ese gusto, pero yo creo que fue el último gusto porque ha de haber gastado muchísimo dinero y qué bueno que se rescató. Ese lugar se queda como, tiene una leyenda, ¿no? Tiene algo que contar, sus paredes, hay que imaginarse las fiestas que organizaba, las soledades que pasaba por ahí Barbara Hutton, seguramente sintiéndose muy incomprendida, sintiéndose, pues eso, como freak un poco, ¿no? Por todo el dinero que llegó a acumular. Tenía ya esa fama, Barbara Hutton, que organizaba grandes fiestas, yo creo que para de alguna manera compensar su soledad. Llegó un momento que se dijo, bueno, con o sin dinero, por mi dinero, yo quiero rodearme de gente, de alegre, en fin, de hacer una fiesta. Yo me acuerdo de fotos de fiestas de Barbara Hutton, de ver, de ojear, pues, ¿no? Veías estas mujeres bellísimas, veías a Viviana Corcuera, a Nina Menocal, en fin, todas estas mujeres, a Alejandra Redo, bueno, pues estaban felices de ir a las fiestas de Barbara Hutton, porque pues iban a encontrar personajes muy llamativos, y además su vida ya se había convertido en una leyenda. El día de hoy, la casa de Barbara Hutton refleja poco o nada de sus orígenes. La historia sucedida en el lugar tiende a desaparecer en el tiempo. Pero lo que resulta interesante son las posibilidades y el crecimiento de la zona a partir de la preferencia de los visitantes. Pero no todos los visitantes se veían atraídos por la abundancia de la zona. Nuestra última parada es la ciudad de Cuautla, a 55 kilómetros de Cuernavaca. En el 59, esta ciudad serviría de locación para la película de Nazarín, dirigida por Luis Buñuel. Su objetivo era presentar una imagen mucho más dura del México de la época. Bueno, tratar de definir quién fue Luis Buñuel, pues es hablar de otro de los grandes directores de la historia del cine, un hombre apegado al surrealismo, apegado a que el ser humano, este concepto de que el ser humano solamente es libre en su imaginación, y bueno, pues alguien que comenzó su carrera dentro del movimiento surrealista en los 20 en París, que tendrá un gran bache, digamos, artístico, en lo que, bueno, trató de probar suerte en Hollywood, luego fue productor de películas durante la Segunda República Española. Al estallar la Guerra Civil, Buñuel se lanza a Nueva York, donde va a trabajar como curador de la sección de cine del Museo de Arte Moderno, y después, por azares del destino, el azar del destino se llama Salvador Dalí, que publica una autobiografía donde a Buñuel lo pone como ateo, marxista, comunista y muy mala persona. Pues Buñuel se queda sin trabajo, es expulsado del Museo de Arte Moderno, y entonces recibe una invitación por parte de un productor
que se llamaba Oscar Danzigers para trabajar en México. Danzigers ya tenía un rato trabajando aquí, se lo trae y bueno, en 1946 Luis Buñuel, después de 16 años, poquito menos de 16 años de no hacer un largometraje, filma Gran Casino, una película donde se reúnen Libertad Lamarque y Jorge Negrete. Trabajando en una época de oro que ya va de salida, en un cine mexicano que va a ir bajando su calidad, sus semanas de rodaje y sus presupuestos de manera paulatina, y donde al mismo tiempo Buñuel tiene la posibilidad de entrar en una industria donde tal vez hacía, como él decía, algunas películas alimenticias, pero donde también podía dentro de esas mismas películas poner pequeños detalles de ese surrealismo, de esa visión extraña que él tiene del mundo, y desde luego también hay obras maestras. De hecho, hay más obras maestras en la etapa mexicana que en la etapa internacional. Aquí están Los Olvidados, El Ensayo de un Crimen, Nazarín, Viridiana, que es una coproducción con España, y donde Buñuel realmente, yo creo que la gran esencia del cine de Buñuel, para mí está en el Buñuel mexicano. ¿Dónde van ustedes? Donde usted vaya, padrecito. Bueno, Nazarín es una película que se produce en un contexto muy interesante. Nazarín es la historia de un sacerdote que abandona, digamos, el huevo de la tranquilidad y del estatus como sacerdote católico para lanzarse a las calles, lanzarse a los pueblos, a repartir la doctrina cristiana y a vivir de la caridad, que eso es lo que en la película provoca todas las tragedias del mundo, ¿no? Entonces, bueno, para estos lugares que además se supone que estamos en la época del Porfiriato, pues Buñuel decide que sea Cuautla la locación, también porque hay mucho espacio natural, estamos en 1958, están los volcanes, hay bastante espacio para poder filmar, hay pueblos completos que Buñuel puede utilizar también. Si se vuelve a ver Nazarín, se darán cuenta que es una película de llanos áridos, es una película donde no hay casi vegetación, donde los pueblos están erosionados, donde está la peste, está la muerte, está el abuso de poder también. Entonces la fotografía de Gabriel Figueroa se acomoda a esa sobriedad de Buñuel y no a lo que pues generalmente hacía Gabriel Figueroa. Pues una de las visitas importantes que hizo Marilyn Monroe en esos días de fiesta en los cuales anduvo en México fue visitar el set del Ángel Exterminador en los estudios Churubusco, donde conoció a Buñuel, donde conoció a Gabriel Figueroa y pues junto con el Ángel el Exterminador, Viridiana y Simón del Desierto, pues son las 3 últimas películas que Buñuel va a filmar en México. Filmar en México porque después ya va a filmar completamente entre Francia y España, pero Buñuel nunca deja de ser un ciudadano mexicano. La ciudadanía la adoptó en el año 49, por eso no lo pueden correr cuando le quieren aplicar el artículo 33 de la Constitución como ciudadano extranjero indeseable por los olvidados, por eso ya no lo pudieron correr por ahí. Pero va a vivir siempre en la calle de la Cerrada de Félix Cuevas número 27, ahí va a tener su casa, se iba a escribir sus guiones a San José Purúa, en el estado de Michoacán, ahí se iba con Luis Alcoriza, con Julio Alejandro, o se llevó a Jean-Claude Carrier ya en la parte internacional, pero Buñuel siempre es un personaje ligado a México, ¿no? Va a ser el primer director honorario del Centro de Capacitación Cinematográfica cuando se inaugura, y finalmente Buñuel va a morir muy tranquilo aquí en su casa de la Colonia del Valle en el año 83. Al final, las películas realizadas durante este tiempo colocaron no solo a Luis Buñuel, sino también a Gabriel Figueroa en lo más alto del cine a nivel mundial. La capacidad de retratar y presentar las dos caras de México se convirtió en una de las características mejor recibidas durante la denominada época de oro del cine mexicano. Hoy Morelos se enfrenta a otra clase de retos, como el de sanar las heridas de un pasado no tan lejano. Nuestros lugares en el estado de Morelos han terminado por ahora. Aún existen más historias en otras partes de la República que merecen nuestra atención. Por lo pronto, debemos prepararnos para nuestra siguiente salida.